La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Esta es una pequeña prueba de audio. No sé si me puedan confirmar por el chat si me escuchan correctamente y de pasada también si se ve correctamente la presentación. Se los agradecería mucho. Ok, gracias. Perfecto, al parecer se escucha correctamente. Y se ve correctamente, ok. Entonces nada más nos esperamos unos 5 minutos en lo que es la hora indicada de inicio para comenzar la presentación. Gracias.
Sí, bueno, en este caso ya son las 9 de la mañana, vamos a proceder a iniciar la plática. En dado caso que pierdan la diapositiva, llega a haber una pérdida de conexión, de favor pónganme ahí en el chat y lo revisamos con gusto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Daniel Carreón, estoy en el área de ingeniería, en radiocomunicación específicamente, y el día de hoy vamos a tocar un tema un poco grande, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo de forma rápida para no estancarnos en un solo tema, y es referente a la correcta selección de un gabinete. Este seminario, pues como lo sabemos, se basa en productos que son accesorios, podríamos llamarlo así, de una instalación principal. ¿Por qué es esto? Pues porque generalmente, bueno, no nos enfocamos en seleccionar de inicio un gabinete, un accesorio como este. Es básicamente primero seleccionamos el equipo principal, ya sea de redes, radiocomunicación o biovigilancia, y después vamos seleccionando los accesorios, los complementos que nos permitirán una correcta instalación, ¿verdad? En este caso, en nuestra empresa, la sección, el sector gabinetes, el sector accesorios, ha crecido bastante bien estos últimos años. Realmente estamos hablando de podemos llamarle un incremento del 200-250% de crecimiento en los últimos 3 años. Por eso es importante saber con qué contamos en Cisco y pues cuáles son las diferencias comerciales entre gabineterías para estar en el mismo canal, ¿verdad? Que nuestro cliente. Ok, como generalidades, ¿qué podemos hablar de un gabinete? Pues todo el mundo los conoce, todo el mundo los ha manejado. Un gabinete, pues para nosotros cualquier cuerpo donde se pueda almacenar un equipo, ¿ok? Eh, ¿De qué tipos? Pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco de cada una de las características de los equipos. Generalmente nosotros, en el entorno en el que trabajamos, utilizamos gabinetes para proteger equipo de tecnología eléctrica, por ejemplo, no sé, switches, pueden ser controladores, pueden ser NVR, DVR, etcétera, ¿verdad? Que lo que queremos, pues que la instalación se quede afuera o montada en la misma torre, en el mismo poste, para que todo sea más fácil cablear, etcétera. Y pues lo que queremos es que los equipos no se dañen, ¿verdad? O que no les entre agua, que no les entre polvo, que no estén calientes, etcétera. No sé si hasta aquí sí me puedan escuchar todos, por cierto. Ya no les volví a preguntar eso. Si se alcanza a ver la presentación correctamente. Ok, perfecto. Sí, les comento esto porque pues más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Dentro de la selección de gabinetes es muy importante evaluar cuál es la necesidad de lo que viene siendo el cliente o de nuestra instalación. Muy importante, y créanme que esto nos llega todos los días, es pedir un equipo sin tener la información completa. ¿Qué viene siendo la información completa para un accesorio como lo es un gabinete? En este caso, pues muy fácil, desde el inicio, ¿dónde será la instalación? Lo primero que hay que ver, y relacionado a las figuras que están a la derecha, es que los equipos pueden ser instalados en diferentes zonas de una edificación. Por ejemplo, es muy diferente si un equipo está en intemperie. Familiarizándonos un poco con el lenguaje que utilizamos nosotros, intemperie es un equipo que está fuera de resguardo, es decir, que no tiene un techo, que no tiene una pared, que no tiene árboles arriba de él que le proteja un poco, ¿verdad?, contra las inclemencias del clima. Dicho de otra forma, pues no hay nada que le tape el agua, no hay nada que le tape el sol, no hay nada que redirija la circulación del viento, del aire, del polvo, etcétera, ¿verdad? Instalaciones de intemperie, se me ocurre, por ejemplo, una instalación en la punta de una torre, en un mástil, tal vez en alguna caseta que esté muy alejada en un cerro, ¿verdad? De que no tenga ningún tipo de protección. Eso sería una instalación intemperie. Totalmente expuesta por al menos un 80% de las caras del gabinete. Eso ya se considera una instalación en intemperie. Esa es la instalación más crítica que tenemos nosotros pues, en nuestra zona de trabajo.
Después de eso viene la clasificación que nosotros le llamamos exterior. ¿Qué es exterior? Pues en este caso nosotros lo valoramos como una instalación que va a ser colocada no adentro de la instalación, tal vez pegada a una de las paredes de la casa, del edificio, en un estacionamiento tal vez, pero en este caso que los elementos no golpean directamente el gabinete. Por ejemplo, aquí en el estacionamiento nosotros de nuestra empresa tenemos algunos sistemas de biovigilancia y en la pared, cerca donde está una barrera vehicular, tenemos equipo electrónico trabajando sin problemas, ¿verdad? Eso se pudiera considerar una instalación en exterior, porque pues si se viene una tormenta, pues al menos de alguna de las caras, ¿verdad? De alguno de las hacia arriba, hacia atrás, hacia los lados, tiene un poco de protección para evitar el golpe directo, inclusive hasta del sol. Por eso es una instalación en exterior. Una instalación en interior, pues bueno, ya queda sobrado decir que es algo que va protegido, que tiene un techo y paredes que le resguarden y por lo tanto pues es muy limitado el acceso que pudiera tener de agua, de lluvia, por ejemplo. Ya tendría que ser un gabinete, ya podría ser un gabinete con muy bajo nivel de protección contra polvos y aguas, ¿ok? Eso es lo primerito que debemos de revisar. En este caso también, pues, ¿de dónde se sujetará el gabinete? Ya hablamos de qué zona de instalación estamos manejando. Ahora bien, ¿de dónde se va a sujetar? Esa es otra pregunta que muchas veces no sabemos. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo si una instalación es en pared, si una instalación es en poste, también pudiera ser en torre. Nosotros vendemos muchísimo equipo para torres de telecomunicación. Si va a ser directamente colocada sobre un escritorio, sobre una mesa, sobre una repisa, etcétera, o directamente sobre el suelo. Cada una, aunque los gabinetes hasta cierto punto son adaptables, cada una es una instalación diferente, por lo que requiere muy normalmente accesorios de instalación diferente o pues algo tan severo como cambiar el tipo de gabinete ya que no es compatible una aplicación con la otra. ¿Ok? Eso es muy muy importante y también lo necesitamos saber desde la hora de hacer vamos a llamar la preparación de la compra del equipo. Ok, muy importante también, ya hablando de accesorios, tal vez ahorita los vamos a ver un poco más a detalle, pero necesitamos ver qué van a montar y cómo lo van a montar. ¿Ok? Hay muchos equipos que, por ejemplo, ya los quisieran o ya los requerimos con alimentación dentro del equipo. Tenemos que valorar el espacio que tenemos para poner un tomacorrientes, para sacar un cable de alimentación, para colocar, por ejemplo, si hay un equipo original que ya se adapte al gabinete, pues contemplar ese equipo en la cuantificación de equipo a instalar. De igual forma, lo mencionábamos ahorita, ¿dónde se va a instalar? Un gabinete puede agregársele herrajes para instalarse en pared, herrajes para montarse en un poste o alguna herraje especial para montaje en alguna torre. ¿Ok? De igual forma, la parte de ventilación, ahorita la tocaremos un poco más a detalle, pero pues también considerar si se van a manejar ventiladores para el gabinete, asegurarse que es 100% compatible con ventiladores. Aquí hago una pequeña pausa. Un caso que tuvimos recientemente donde se compraron un buen número de gabinetes, gabinetes metálicos donde el usuario final seleccionó, ¿verdad? Aquí sí no tuvimos mucha oportunidad de hacer una recomendación. Recomendó una línea de gabinetes metálicos con su ventilador, por así decirlo, por separado. Y al final del día lo que pasó fue que los equipos no eran compatibles. Es decir, el gabinete no tenía la preparación para poner el ventilador. Por eso la cuestión de revisar la compatibilidad, nosotros lo hacemos bastante sencillo para ustedes. En el producto principal, en la línea de abajo, van a ver una línea de accesorios donde nosotros la parte de ingeniería validamos que un equipo principal es compatible con los accesorios de abajo. Es decir, que si lo compran, pues es una compatibilidad ya asegurada, ¿ok? Tener mucho cuidado en eso.
También me hago una pequeña pausa para comentarles que pues, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden hacerla aquí en el transcurso de la plática o al final también tomaremos unos 5 a 10 minutos para una serie de preguntas y respuestas si las hubiera, ¿ok? También algo que no les comenté, pues es que al final y al inicio, no sé si lo alcanzaron a ver, está mi correo electrónico por si desean hacernos algunas preguntas, información de la presentación. Aquí sí les comento, la presentación estará disponible junto con el video en unos días en la página web de Cisco, para que tampoco se preocupen mucho por anotar todo lo que alcancen a ver, estará montada en la página web de nosotros, ¿ok? Bueno, perdón. Aquí siguiendo, tenemos que también es importante revisar el nivel de seguridad que manejamos para el equipo. Nosotros estamos enfocados en sistemas de telecomunicaciones con un nivel de seguridad medio a bajo, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues que literalmente los equipos, aunque son metálicos, pues no se pueden catalogar muchas veces como equipo antivandálico. Nosotros tenemos una línea antivandálica enfocado para pertenencias de seguridad, vaya tipo caja fuertes, pero pues habría que revisar cada aplicación, cómo la vamos a manejar. Generalmente nosotros, por ejemplo, para gabinetes de línea de plástico, manejamos algo similar a, bueno, recomendamos el utilizar pequeños candados, ¿verdad? De compra externa. Eso pues realmente para quien tenga el herramental, una sierra circular, una pata de chivo que le llaman, pues posiblemente el gabinete no cumpla con las medidas necesarias de seguridad, ¿verdad? Se tendría que cambiar uno a un nivel metálico más reforzado, lámina más gruesa, dependiendo la aplicación que tengamos, ¿ok? También hay que revisar esa partida. Esto es muy crítico y bueno, es lo que más pudiéramos batallar a nivel dimensional, porque muchas veces nosotros tenemos los equipos, pero pues nos falla un poco, un mucho, ¿verdad? La cuestión de imaginarnos cómo va a quedar el equipo acomodado en el gabinete. Yo lo que les recomiendo desde un inicio, ¿verdad? Es, bueno, si el cliente no tiene las medidas del gabinete, si nosotros no las tenemos, qué mejor fuera, ¿no? Que nos pidieran un gabinete con ciertas medidas ya establecidas, pero casi nunca es así. Lo que yo le recomendaría es agarrar una hoja cuadriculada, literalmente, ¿verdad? Así como nos enseñaron en la primaria, así en la escuela, y empezar a dibujar un esquema de conexiones en un servilletazo, como le decimos comúnmente, a mano alzada, inclusive para ver el acomodo de cómo quedarían los equipos, ¿verdad? Si se hiciera con escala en una hoja cuadriculada, como les comento, pues sería muy fácil determinar la altura máxima que podemos utilizar. De igual forma, sí nos sirve mucho también ir imaginando cómo quedaría el cableado, mucho, muy importante. Y esto también nos ha pasado en ocasiones que cuantificamos una cantidad de equipos y los equipos quedan excelentemente bien. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya estamos en la práctica? Que de pronto, y nos pasó esta semana inclusive con un UPS, que se instaló el UPS, quedó perfecto como guante, ¿verdad? Pero a la hora de querer hacer la conexión, pues bueno, nuestro cliente se dio cuenta que nunca calculó el espacio para las clavijas, que pues bueno, a mi criterio podrían ser alrededor de al menos unos 7 centímetros para cada clavija que se quisiera instalar, ¿ok? Al final del día este cliente pues tristemente no consideró esto y pues nos faltaron aproximadamente 15 centímetros de ancho del gabinete para que la aplicación fuera exitosa, ¿ok? No es únicamente asegurar que entre el equipo, sino también que el cableado, llámese cableo eléctrico, arneses, llámese cable UTP, coaxial, lo que ustedes tengan de cableado, alcance a circular correctamente y mucho, muy importante, que el cable tenga la curvatura deseada. No se vale aplastar el cable contra las paredes del gabinete y pues generar resistencia, ¿verdad? Eso no es válido en esta instalación. Hay que tener mucho cuidado con esa partida. Aquí, por ejemplo, también, pues bueno, revisar desde ahorita adelantándonos un poco,
la parte de que un gabinete debe tener cierto porcentaje de espacio para que circule correctamente el aire. ¿Ok? Los equipos hay que respetarle las ventilaciones. Muchas veces también nosotros nos imaginamos, no sé, se me ocurre de entrada, un cliente nos colocó dos controladores pegados pared con pared, lado con lado, y ahí tenía las respiraciones. Del otro lado, donde también se supone que había respiraciones, lo pegó contra la pared de un gabinete. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que los equipos se estaban recalentando, fallaron al poco tiempo de instalación y pues tristemente ahí por las imágenes que nos compartió pues no pudimos hacer válida una garantía ya que se trataba de una mala instalación. Tener muchísimo cuidado en esa parte, ¿ok? Perdón. Aquí, por ejemplo, también, bueno, esa es la parte de dimensionamiento. Nosotros podemos a cierto punto hacer una recomendación, pero pues sí va a depender mucho de la instalación en sitio. Lo que tendrían que hacer en ese caso es pasarnos textualmente o literalmente los modelos y la cantidad de equipos que vamos a tener para darles una recomendación. Nosotros siempre vamos a tratar de recomendarles algo un poco más holgado, con cierto porcentaje. No sé, nosotros recomendamos que los gabinetes se llenen, digamos, en espacio, que les quede un 30% para espacio de aire. Nosotros también respetaríamos eso, por lo que generalmente recomendamos gabinetes un poco más grandes de la necesidad por circulación del aire y por posibles crecimientos en un futuro. Bueno, esa es la partida dimensional, muy importante, ¿ok? Nosotros, por cierto, siempre manejamos las dimensiones que aparecen en nuestra página web y en nuestras hojas técnicas como dimensiones externas. Hay que valorar muy bien esa partida porque nosotros damos por hecho que un equipo de 60 centímetros que compramos va a entrar dentro de un gabinete de 60 centímetros. Eso también nos ha pasado, hay que tener cuidado porque esa es la dimensión externa y generalmente pues nuestras puertas de gabinetes tienen dimensiones más pequeñas, ¿ok? Hay que revisar eso antes de hacer cualquier compra o cualquier instalación. Otro factor que afecta también es la partida de la temperatura. Esto, por ejemplo, la temperatura en un gabinete muchas veces no nos damos el tiempo de valorarla hasta que ya empiezan los problemas. ¿Cómo se presentan estos problemas? Pues generalmente se revisan con, bueno, se detectan con reseteo de equipo, funcionamiento intermitente, los equipos dejan, si son fuentes de corriente, pues baja su rendimiento, puede que baje su voltaje o su amperaje en dado caso. eh, y es porque la temperatura es un factor muy importante en los equipos de telecomunicaciones. Por ejemplo, imagínense Imagínense dos casos, ¿verdad? El caso idóneo es un gabinete que va a ser instalado dentro de un edificio climatizado. Es un equipo que no va a haber humedad dentro, es un equipo que en el cuarto donde está instalado hay circulación de aire. Pues es una instalación muy buena, ¿verdad? El equipo va a estar a una temperatura ambiente alrededor de los, no sé, puede ser desde los 10 hasta los 25 grados, se me ocurre. Y pues los equipos van a trabajar perfectamente. Este mismo gabinete, este mismo equipo, movámoslo a otra instalación. Por ejemplo, imagínense en no sé, acá en el norte donde estamos nosotros, a hora pico, no sé, 12 del día, sol pegando directamente en un poste de SFE, por ejemplo, en una torre. ¿Cuánta temperatura creen que almacena usted un equipo, verdad? Siendo que la temperatura del sol normal es de aproximadamente 40 grados en temporada alta, ¿verdad? Inclusive superior. Imagínense dentro de un recinto que suele acumular de 5 a 10 grados adicionales, pues tenemos un equipo operando ya a 50, 55 grados, ¿verdad? Porque también el mismo equipo genera calor, o sea, se va sumando varios factores en donde si vamos a la ficha técnica de muchos equipos, pues lo regular es que trabajen en un rango 50, 60 grados centígrados, ¿verdad? Y aquí estamos sobrepasando la temperatura deseada. Para este tipo de aplicaciones tenemos dos opciones. Número uno, empezar a trabajar con equipo de uso industrial.
Los equipos de uso industrial, se me ocurren switches, se me ocurren fuentes de uso industrial, van a dar el mismo desempeño, por así decirlo, que una fuente común. La diferencia es que lo van a dar en condiciones más agresivas, es decir, a temperaturas mucho más bajas, pero también a temperaturas mucho más altas, ¿verdad? Obviamente es un equipo que va a ser un poco más costoso que el convencional, pero vale la pena para evitar este tipo de problemas, ¿verdad? En enlaces críticos, en sistemas de CTV que son muy importantes, pues no nos podemos dar el lujo de que algo falle, por eso hay que cambiar a un uso industrial en equipos de este tipo. De igual forma, también, como lo podemos apreciar, existen equipos que nos apoyan con el intercambio, ¿verdad? De aire hacia dentro del gabinete, pero muy importante, ¿qué es lo que pasa con estos equipos? Si se ponen a revisar, aquí a la derecha tenemos un equipo que de hecho nos ha ido bastante bien con este equipo. Aquí la foto parece que salió un poco descuadrada, pero es un equipo que ha funcionado muy bien. Es un equipo LP Forte para uso en exterior que tiene su ventilación controlada por lo que viene siendo un termostato. ¿Sí? Se prende en automático cuando cierta temperatura alcanza el nivel deseado y pues se apaga obviamente cuando ya se ha enfriado un poco el interior. Lo importante de estos equipos es que es un intercambiador de calor, es decir, lo que está haciendo es traer el aire externo hacia la parte interna. Decía un cliente y me preguntaba, oye, ¿qué tanta temperatura pueden reducir estos equipos? Bueno, en comparación a la diferencia entre temperaturas de afuera hacia adentro va a ser casi nula. 1 grado, 2 grados de diferencia aproximadamente. Lo único que hay que valorar es que este equipo está metiendo aire de afuera. Como esté la temperatura del aire exterior, es como va a entrar, ¿ok? Es imposible para este equipo tener una temperatura de 20 grados si la parte de afuera del aire está a una temperatura de 30-35 grados, ¿ok? Únicamente va a servirnos como intercambiador de calor para evitar que se concentren las cargas de calor. Ok, aquí me da una pequeña pregunta. ¿Con quién se puede coordinar esta asesoría para gabinetes? Con mucho gusto la vemos personalmente. Mi nombre es Daniel Carreón. Mi correo daniel.carreón@syscom.mx. Lo pueden encontrar al inicio de la presentación o también al final se los dejo ahí en la diapositiva. Podemos ahí revisar asesorías personalizadas para cualquier duda con los equipos. ¿Ok? Bueno, avanzando un poco más rápido, y esto creo que ya entra dentro del temario importante, vaya, o central de lo que es nuestra presentación, y es la parte de protección IP y NEMA. Este es un tema bastante interesante, de hecho es bastante sencillo, pero también desconocido muchas veces tanto por el usuario final y pues a mí en lo personal también me ha pasado ver que cada vez existen más ramificaciones de las normas, ¿verdad? Hay que saber muy bien qué estamos vendiendo para poderle dar el valor necesario. Eh, los grados de protección IP y NEMA no son otra cosa más que una clasificación que se les da a los envolventes, a los gabinetes, para saber qué tanta protección tienen contra partículas externas, principalmente agua y polvo. Aunque en la parte de la normativa NEMA ya tenemos grados de protección contra ácidos corrosivos, contra químicos penetrantes, contra equipo, vaya, de daño físico, contragolpes, etcétera. O sea, ya tenemos muchas particularidades en la línea NEMA. Es realmente qué tanta protección hay para que le entre o para que le afecte un agente externo, ¿ok? Eh, porque es importante saber esto. Los gabinetes, obviamente, entre más especializados estén, entre mejor sello tengan, entre más hermetismo manejen, o entre menos corrosivos sean sus acabados, va a ser un equipo más caro, ¿ok? Entre más especializado lo queramos, vamos a pagar más por un componente. Yo, por ejemplo, no pagaría tanto por un gabinete super sellado que tenga filtros por todos lados si lo voy a poner en una recámara, si lo voy a poner en una oficina, ¿ok? Eso es lo importante de saber dónde utilizar este grado de protección. De igual forma, ¿qué pasa si yo me confío y pongo un gabinete X sin ningún grado de protección en un uso en una torre,
en un poste, pues vamos a tener filtraciones de agua, vamos a tener entrada de polvo. Muchas veces me ha tocado inclusive que hasta hay entrada de escarabajos, moscas, abejas al recinto. Imagínense ustedes el problema que esto genera para nuestros equipos. En este caso es muy importante saber los niveles que tenemos para esta partida de envolventes. Antes de eso, pues separar qué es NEMA y qué es IP. Bueno, NEMA es una organización, ¿verdad? No es un estándar por sí mismo. Hay muchos estándares de NEMA que manejan para la industria eléctrica. A su derecha están viendo el emblema de NEMA, el cual es una asociación, no es meramente una norma mexicana, ellos de hecho son de Estados Unidos. Y lo que hacen es marcar estándares para mejores prácticas. Por ejemplo, ellos manejan en el NEMA categorías de 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4X y 5 hasta llegar al 13. ¿Por qué les hago este comentario? Porque es muy común que los clientes, ¿verdad? El usuario final, inclusive proyectos directamente de gobierno, nos lleguen con una especificación muy vaga. ¿Qué es esto? Literalmente leído de solicitudes. Necesito un gabinete NEMA de 20 por 20 por 10 centímetros. Oye, ok, ya estás declarando que hay una normativa dentro del gabinete que aplica, ¿verdad? Para esa selección del componente. Pero también es importante saber en qué parte del NEMA, 1, 2, 3 o 4 entramos, qué accesorios requieres, etcétera, ¿verdad? A nosotros coloquialmente cuando nos piden un gabinete NEMA, ya sabemos o tratamos de creer que es un gabinete que va a ser a prueba de la entrada de agua y polvo, ¿verdad? Es un NEMA 4 para nosotros, pero sí hay que ser muy específico con el cliente, porque también si no seleccionamos correctamente el grado de protección, posiblemente nos rechacen el equipo. Si es un proyecto bastante grande, pues ni se diga, hay que tener muchísimo cuidado en eso. La parte del IP es el recíproco en el mercado internacional, vamos a llamarlo así. El grado IP67 viene de otra norma. Aquí es una norma internacional que es la IEC 60529. Esta es la norma en la que se basa para detectar, para asignar un grado IP a un equipo. Aquí sí el IP está muy enfocado únicamente a la entrada de polvos, de partículas sólidas y de agua. Aquí el IP casi no envuelve situaciones corrosivas como químicos o vapores, ¿verdad? Aquí no nos metemos tanto en eso, es un poco más general. La IP y la NEMA, pues es interesante verlo porque pues hay que leer muy bien. Para cada una de las clasificaciones, la norma exige una prueba que, bueno, se tiene que pasar obviamente para asignar un gabinete con cierta valoración. Por ejemplo, tal vez no vamos a leerlas en esta ocasión, pero un NEMA 3 es para uso en interior o al aire libre. Puede ser de ambas. Puede proporcionar un grado de protección al personal contra el contacto incidental con el equipo. Es decir, si uno quiere meter la mano, pues un NEMA 3 no se lo permite. Proporciona también contra suciedad, lluvia, aguanieve y nieve, viento y polvo. Además permanecerá ileso a pesar de la formación externa de hielo. Aquí todavía no habla de qué, digamos, aquí habla del ataque directo, ¿verdad? Que si algo cae sobre el gabinete, no le afecta directamente o no entra. Caso contrario, si nos brincamos, por ejemplo, a un NEMA 4, vemos que ya habla de protección contra suciedad, lluvia, agua, nieve, pero también vientos de polvo, salpicaduras de agua y chorros dirigidos con agua. Es decir, si tenemos una tormenta que no viene exactamente perpendicular, sino que tiene sus corrientes de aire, tiene su ángulo de ataque, pues un NEMA 3 posiblemente sí le entre humedad de esa lluvia, pero a un NEMA 4 no. ¿Ok? Es muy importante ver las diferencias porque pues aquí es donde está la solución cuando tenemos un problema eléctrico que se nos metió agua. Resulta que vamos a ver la etiqueta y teníamos un EMA 3 en lugar de un EMA 4. Es muy importante esta partida. De igual forma, como lo pueden ver, pues ya nos especializamos mucho en la parte de NEMA, que tal vez no nos vamos a enfocar en esto porque no son
Vaya, no son situaciones muy comunes. Por ejemplo, podemos hablar de lo que viene siendo un EMA 5. Ya estamos hablando de, si se fijan, aquí hablamos de polvo provocado por aerotransporte. ¿Ok? Nosotros, pues básicamente esa norma, si no me equivoco, contadas con la mano cuando ha llegado una solicitud de NEMA 5, igual para NEMA 6. En este caso es ya básicamente para inmersión, ¿verdad? Para inmersión del cuerpo. Un EMA 12 nos brincamos, ya es para eh, algo ya un poquito más especializado también con transporte aéreo. Vaya, ya son sistemas muy específicos que utiliza la industria, ¿ok? El NEMA 13, por ejemplo, ya estamos hablando de que es resistente a aceites y refrigerantes, ¿verdad? Ya es una aplicación, yo creo que es lo más específico que nos podemos tocar en la industria, que a lo mejor es para manejo de químicos o manejo de alimentos, se me ocurre un NEMA 13, ¿verdad? Pero pues bueno, esto se sale un poco del tema ya que no manejamos ese equipo aquí con nosotros, ni tampoco esas aplicaciones. Aquí que por ejemplo ya cambiamos al grado IP. El IP es bastante más comercial a mi punto de vista. Lo primero que llama la atención aquí en la imagen es un celular. Un celular, por ejemplo, los celulares Samsung, iPhone, etcétera, manejan su grado de protección con IP. ¿Qué es esto? Por ejemplo, mencionan que no sé, el nuevo Samsung Galaxy cuenta se puede meter al agua. Y todos se asombran, pues, porque es algo muy interesante de un celular, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pues que ahí dentro de alguna de las hojas técnicas va a tener un símbolo como el que aparece ahí a la derecha, que menciona un IP67. Aquí sí hay diferenciación, aquí manejamos dos números. Por ejemplo, aquí tenemos que el primer dígito, estamos hablando de protección contra ingreso de cuerpos sólidos y el segundo dígito habla de los líquidos, por eso son dos números, ¿ok? Un IP67, por ejemplo, ya se puede meter en el agua sin que pase absolutamente, hablando de equipo electrónico. ¿Ok? Es basada, como les decía, en una norma que es la IEC 60529 y pues también tiene sus consideraciones. Perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, la tabla del primer dígito y del segundo dígito. ¿Qué nos abre el primer dígito? Pues el tamaño de partículas que va a rechazar. Imagínense canicas. Aquí podemos hacer un ejemplo, un ejercicio mental muy rápido. El primer grado, 1, por ejemplo, corresponden a canicas de 5 milímetros, 50 milímetros, perdón. Dice que un gabinete que tenga un nivel con el primer número 1, no va a poder ser posible que ustedes le metan canicas de 5 centímetros, ¿ok? Un nivel 2 quiere decir que la canica ya es más chiquita, de 1 centímetro, 1.2 centímetros o 12 milímetros. Estas canicas chiquitas con un grado 2 ya no van a entrar al gabinete. Después vamos bajando menos de 2 milímetros, imagínense ya perlitas, ¿verdad? Muy pequeñas. Ya quiere decir que estas perlitas ya no entran al gabinete. Para un nivel 4, pues ya estamos hablando de que 1 milímetro es la partícula más grande, es decir, partículas más grandes de 1 milímetro ya no entran. Y de ahí, pues ya el 5 y el 6 estamos hablando de que ya tiene sello, ¿verdad? Ya en el nivel 6 ¿cómo llamarle? Es un cierre hermético donde ya no entra ningún tipo de partícula sólida. Igual, de esta forma se comporta muy parecido, ¿verdad? El ingreso al agua, pues estamos hablando de que un nivel 1 es aquí está, nos tocó la tabla del inglés, aquí la verdad no me había fijado, pero en nivel 1 estamos hablando de agua que cae, es decir, goteos. Si tiene un gabinete un nivel 1 en el segundo dígito, quiere decir que soporta goteos, o sea que si el gabinete le llega a gotear agua, pues no le va a pasar nada, no va a entrar hacia adentro. En el segundo dígito estamos hablando de gotas que tengan una inclinación vertical de hasta 15 grados, en el 3 hasta 60 grados, es decir, ya agua más de entrada más con vientos, por ejemplo, si es lluvia, de un ángulo más agresivo. El 4 ya es splashing water, lo llaman como si fuera salpicaduras, ¿verdad? Estamos hablando de si, por ejemplo, lluvia no torrencial, ya la detiene. 5 estamos hablando
Podemos hablar de chorro de manguera de agua, por ejemplo, de pistola de agua, ya lo soporta. Y por ejemplo el 6 ya estamos hablando de muy poderosos chorros de agua. Si nos brincamos al 7 ya soporta la inmersión y esa es una inmersión de hasta 1 metro de profundidad, ¿verdad? Ya más de eso ya no lo respeta. O sea, si ustedes meten, por ejemplo, un celular IP67 a más de 1 metro de profundidad, posiblemente la presión del agua haga que se rompan las protecciones y que entre el agua a la parte electrónica, ¿ok? Tener cuidado con esa parte. De igual forma, pues ya las secciones 8 y 9, un grado de protección IP68 ya es inmersión continua, o sea, ya no importa mucho el tiempo que dure inmerso en agua y pues ya en este caso el 9K habla de temperatura, ¿verdad? Ya de que puede soportar temperaturas altas y bajo el agua. Ese es el grado IP, es el comercialmente más conocido. ¿Qué pasa con los grados IP y NEMA? Muchas veces se alcanzan, por así decirlo, son compatibles uno con otro. Por ejemplo, aquí donde tenemos la cruz, vemos la referencia cruzada de que, por ejemplo, no sé, un IP23 corresponde a un NEMA 1, un IP30 corresponde a un NEMA 2. Pero, muy importante, ver que, por ejemplo, para el IP32 no existe algo 100% compatible en NEMA. O se va a ir para arriba en protección o se va a ir para abajo, menos protección, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, un IP65, vemos que pudiera ser un NEMA 12 o un NEMA 13. Ahí también es un poco confuso porque para un mismo gabinete podemos dar dos soluciones diferentes. Hay puntos en los que no se puede trasladar la normativa NEMA a una IP o viceversa. Por ejemplo, aquí lo tenemos claramente. Si queremos nosotros un NEMA 3R, no vamos a encontrar un gabinete IP congruente al equipo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendría que ser del nivel de polvos tenemos que es 2 y el nivel de líquidos tenemos que es aproximadamente un 4. O sea, realmente no coinciden al 100% los equipos para hacer una valoración o una transferencia de uno a otro, ¿ok? Eso es algo muy importante. Los más comerciales, curiosamente, sí es viable. Por ejemplo, los más comerciales es NEMA 3 y NEMA 4. Aquí, por ejemplo, un NEMA 3, como les decía, pues corresponde a lo que viene siendo un IP64. Y un NEMA 4 corresponde a un IP66. O sea, hace que no hay mucha diferencia en esa partida que es lo más comercial. Ya cuando se especializa, perdón, es cuando ya bateamos un poco en trasladarlo de una tecnología a otra. ¿Ok? No sé hasta aquí si tengan alguna duda. El panel de preguntas está abierto por si tienen alguna duda cualquiera, ¿eh? Ok. Rápidamente, para alcanzar a terminar la presentación en tiempo, nos queda hablar un poco de lo que viene siendo los materiales de los gabinetes. Eso también es muy, muy importante, ya que en el mercado existen cientos de variaciones de materiales, de colores inclusive, que a veces nos distraen pues, de lo que viene siendo la aplicación principal o el beneficio principal. Por ejemplo, nosotros manejamos muchas variaciones del plástico. El plástico que manejamos es el ABS. Perdón. El ABS es acrilonitrilo butadieno estireno. No nos metemos mucho en química, yo mismo no sé mucho de química, pero es algo de lo que es un material que se fabrica, por ejemplo, los juguetes estos, los Legos, los bloquecitos Lego, para que tengan una idea del material. Creo que todo el mundo ha utilizado o ha tocado esos tipos de bloques. Este material pues es muy resistente, obviamente. Tiene muy buena resistencia mecánica, pero también es elástico. ¿Por qué no sirve la elasticidad en un gabinete? Pues básicamente para hacer perforaciones. Por ejemplo, si queremos una perforación para un cable, se puede hacer muy fácil con un taladro, con un sacabocado. Es mucho, muy rápido. ¿Ok? De igual forma, si queremos hacer un agujero, no corremos el riesgo de que se fracture el equipo mientras lo hacemos, ¿verdad? Como pudiera ser con otros gabinetes. Es una línea relativamente económica, es muy, muy buena relación costo-beneficio. Y pues en nuestra parte nosotros manejamos una línea llamada TX Pro que es enfocada en este tipo de plástico ABS.
tienen un excelente precio, si no me equivoco es de los mejores precios del mercado y tiene muy buena resistencia UV, ¿verdad? La resistencia UV pues no es otra cosa más que la resistencia contra los rayos del sol. ¿Por qué les hago este comentario? Porque existen diferentes materiales que al comprarlo lo vemos perfectamente igual que otro, que un plástico ABS por ejemplo, pero con un mes, 2 meses de insolación, pues lo que va a pasar es que el equipo, si es un color claro, tiende a opacarse mucho, hacerse amarillento y lo que le llamamos resecarse, que es como que pierde atributos de elasticidad del gabinete y se vuelve muy frágil, ¿ok? Tener mucho cuidado con ese plástico. Este tipo de líneas de ABS no quiere decir que sea inmune, si tiene su, vamos a llamarle su límite de trabajo, pero está calculada en varios años, ¿verdad? Por eso no hay mucha preocupación en esta línea de gabinetes. Ustedes pueden entrar en nuestra línea de gabinetes de Cisco y van a ver que estos tres son los primeros que me topé. Como pueden decir, como pueden ver, tienen formas muy variadas y pues realmente hay de todos los tamaños aquí sí para cada aplicación. Hay que revisarlos bastante. Tal vez hoy no nos tomemos el tiempo de verlo uno por uno, pero ustedes con la palabra así plástico ABS o pueden teclear directamente TXG, que es el inicio de los gabinetes, pueden empezar a ver los modelos que manejamos. También como una variación también un plástico, por así llamarlo, es una variación llamada poliéster o mejor conocida como PBT PC Blend. Esta línea de gabinetes cuentan con básicamente el mismo nivel de flexibilidad que el plástico ABS. La diferencia es que son más resistentes contra rayos ultravioleta, es decir, van a conservar su elasticidad y su color durante más tiempo. ¿Qué tanto? Pues es difícil saberlo, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de que si una instalación con un gabinete ABS nos dura, no sé, unos 3, 5 años sin cambiar su decoloración, sin cambiar su tono, su fragilidad, pues un gabinete de poliéster nos va a durar, no sé, de 7 a 9 años, por ejemplo, podemos hablarlo, ¿verdad? Obviamente es una duración mayor y pues tiene las mismas características que el ABS, también es para considerarse. Esto es muy importante y eso lo vamos a hablar también a fondo con las líneas siguientes. Estos son los gabinetes más vendidos a nivel mundial. Son gabinetes de acero al carbón. ¿Qué es lo que pasa con el acero al carbón? Que es un material muy noble. ¿Por qué? Porque es muy resistente, es fácil adquirirlo, realmente, no sé, en el proceso industrial el acero A36 es el más utilizado para cualquier tipo de estructura, para cualquier tipo de herraje, vaya, es el más utilizado alrededor del mundo, ¿ok? La única consideración o la único malo que tiene el acero, por así decirlo, es el comportamiento que tiene ante el aire, ¿verdad? Que es el óxido. Si un gabinete, o sea, se hiciera de lámina de acero A36 y se dejara sin ningún tipo de recubrimiento, pues yo creo que no pasaría ni una semana para cuando nuestro gabinete ya está bastante oxidado, ¿verdad? Ya es un color naranja. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que hacen todas las personas que trabajan con acero de este tipo? Pues que se le pone un recubrimiento. Nosotros, déjenme revisar si la traigo aquí o si es hasta el final. No, es hasta el final. Nosotros lo que hacemos es colocarle un recubrimiento de pintura. ¿Ok? Muy importante. No es pintura líquida. No es pintura que se coloque con spray o un método similar. Nosotros manejamos para nuestros gabinetes una pintura llamada pintura electrostática, la cual es una pintura aplicada en polvo y que se hornea. ¿Ok? Estamos hablando de pintura, no sé si ubica la pintura que utiliza un refrigerador, por ejemplo. Ese es el tipo de pintura que nosotros utilizamos. Realmente al utilizar esta pintura le damos valor agregado de rigidez, de resistencia a impactos. Esta pintura no se raya fácilmente, pero también le estamos dando un sello. O sea, realmente el polvo, las partículas de polvo que se derriten literalmente sobre el gabinete generan una capa protectora que evite que ataque el óxido al cuerpo. ¿Ok? Muy importante. De aquí pues podemos sacar cientos y cientos de modelos que manejamos nosotros o que pues tal vez ustedes manejen con otro fabricante, pero pues sí es muy importante saber que es el más utilizado a nivel mundial. Nosotros también tenemos una línea de acero galvanizado.
¿Qué es lo que pasa? Pues que en condiciones normales un gabinete de acero de lámina negra, como le llamamos A36, tiene excelentes condiciones de durabilidad y de resistencia a la corrosión. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos acercamos a entornos químicos como parques industriales, como lo que viene siendo una zona costera también, muy agresivo el ambiente salino? En este caso tenemos que evolucionar y hace tiempo lo hicimos implementando lámina galvanizada. La lámina galvanizada, a diferencia de la lámina negra, tiene un recubrimiento que es de zinc o de galvanizado, valga la redundancia, ¿verdad? El zinc lo que va a hacer es que es un material que, si bien sí se oxida, se va a oxidar con más lentitud y mucho antes que el acero, por lo que es un material, es como un escudo que protege nuestro gabinete antes de llegar directamente al acero que está, digamos, a la mitad de esta hoja de acero, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que nos da esto? Pues una excelentísima durabilidad en zonas salitrosas, en zonas costeras, en zonas muy húmedas como bosques, como lagunas, etcétera. Nos da una excelente duración. También es muy importante ver, nosotros en nuestro catálogo tenemos versiones normales con acero, lámina de acero negro y también lámina de acero galvanizado, como el que pueden ver ahí en la ilustración, que es un gabinete para baterías, el cual ya tiene una lámina galvanizada para literalmente poder ser instalado en cualquier parte de cualquier entorno, perdón, en cualquier entorno a cualquier nivel de humedad. ¿Ok? Muy importante ver eso. También, tal vez un poco menos común en la aplicación de telecomunicaciones, pero se maneja también lo que es el manejo de aluminio en fabricación de gabinetes. Generalmente no es la línea más comercial, también no son muy grandes, ya que la pieza de aluminio tiene que ser inyectada en una sola pieza, por lo que pues no pueden ser tan gigantescos, ¿verdad? Como quisiéramos. Pero en este caso, pues un gabinete de aluminio, pues lo que tiene es que va a ser muy liviano. Hablando una comparación con el acero, una tercera o cuarta parte del peso de un gabinete de acero. Y lo que puede ser también es que disipa muy rápido el calor. O sea, es decir, de hecho, pues si nos ponemos a pensar, los disipadores de calor que utilizan los equipos generalmente son de este material, ¿ok? Porque la transferencia de calor que tiene el equipo es muy rápida. ¿Ok? Tenemos algunos modelos en existencia y pues nos pueden apoyar para algunas aplicaciones específicas. También, y esto también vamos elevando, vamos a llamarle así, el nivel de retardo contra el óxido. Ah, muy importante, se me pasaba, el aluminio si algo tiene, pues es que resiste excelentemente la corrosión. Muy importante saberlo. Desde ahorita se los menciono y lo hago mención también en otros cursos, y es que cualquier metal expuesto a la intemperie va a sufrir óxido, ¿verdad? Se va a oxidar porque no es una, vaya, es una reacción química inevitable, pero lo que sí se puede controlar es la rapidez con la que se hace y también qué materiales se van a oxidar primero que otros, ¿verdad? Muy importante. El acero inoxidable, pues, ¿qué es esto? Pues ya digamos es la cima, por así decirlo, de equipo resistente a corrosión. El acero inoxidable lo que cuenta pues es un tono muy distintivo, casi cromado, de hecho cuenta cromo en sus relaciones básicas químicas. ¿Y qué es lo que pasa con el acero inoxidable? Pues que es un equipo básicamente a prueba de cualquier inclemencia, ¿verdad? Está totalmente desarrollado para utilizarse en zonas de alta humedad, en la playa, en costas, en bosques, etcétera. Esto es casi imprescindible utilizar uno de estos. De igual forma, y ya como parte de normativa interna de cada empresa, ¿verdad? Es muy común encontrarse cualquier tipo de accesorio como comedores, en minas, en la industria química, cualquier envoltorio me ha tocado a mí personalmente que se instale para equipo de telecomunicaciones debe estar hecho de una aleación de acero inoxidable. ¿Por qué? Pues porque literalmente saben que por más económicos que resulten los gabinetes de acero negro, de lámina negra,
pues la cuestión de estarlos intercambiando una vez al año, una vez cada 6 meses, pues se vuelve algo tedioso y aumenta mucho en el costo de operaciones de una empresa. ¿Ok? De igual forma, pues la generación de óxido en muchos casos pudiera llegar a proporcionar un ambiente contaminado, ¿verdad? Finalmente se está generando óxido de fierro. Ese óxido de fierro para algunos ambientes químicos pudiera generar que la reacción de otros compuestos, por eso también hay que limitarlo mucho. En la industria alimenticia, pues creo que no hay que ni mencionarlo, ¿verdad? Tener la presencia de óxido de hierro en lo que viene siendo alimentos, pues sería algo tóxico para el ser humano. Tener mucho cuidado en esa partida. Tienden a ser un poco más caros, de hecho yo creo que es la línea más cara que manejamos de gabinetes porque el material así lo es, ¿verdad? Es el costo del proceso que conlleva tanto procesar una hoja de lámina de acero inoxidable como pues también hacer las uniones. Ya básicamente es una línea de producción nueva. Las herramientas que se usan para trabajar este material no son las mismas herramientas que se utilizan para trabajar el acero de lámina negra, ¿verdad? Que tener la diferencia muy presente. Y pues hasta ahí los materiales que manejamos aquí en Cisco. No, estoy totalmente seguro de que puede haber otros fabricantes que manejen aleaciones diferentes, características diferentes, pero esas son las comercialmente las más vendidas. Estamos hablando de un 90-95% del entorno de ventas, pues en estas 5 clasificaciones de materiales. ¿Ok? Aquí esta partida, pues yo creo que sería un tema completo para aventárnoslo con más calma, pero pues sí se los menciono. Dentro de la gabinetería existe racks de uso general que son los que hemos visto y racks específicos de 19 pulgadas o los bastidores 19 pulgadas. ¿Qué es esto? Pues es básicamente una estructura que está conformada de 2 o 4 postes también, ¿verdad? Pudiera ser, en donde el estándar realmente el 99% de las veces habla de 19 pulgadas de separación de izquierda a derecha de un poste. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? Pues porque buscamos la compatibilidad. Un equipo que se fabrica en Estados Unidos, al hacerlo con este estándar, va a poder ser instalado en un equipo fabricado en México, de otra marca, de otro material, con máquinas o procesos totalmente diferentes, pero siempre van a embonar, ¿verdad? Sin problema alguno. Por ejemplo, aquí haciendo más énfasis, esto no los podemos hacer como nosotros queramos, por así llamarlo. Hay normas que regulan esto. De hecho, la norma que regula el dimensionamiento de estos racks es la EIA 310. Por ejemplo, aquí pueden ver rápidamente que el ancho del equipo, las 19 pulgadas, va a ser el frente del equipo que vamos a instalar, ¿verdad? La norma también nos dice que para que el equipo pase libremente hacia atrás del rack, debe haber un espacio de 17.72 pulgadas o 450 milímetros. ¿A qué vamos con esto? Pues mi afán no es hacer que se aprendan estas medidas, pero sí es conocer cómo manejamos esta normativa nosotros en Syscom y en el resto del mundo. ¿Ok? También está normalizado la parte de las unidades rack. ¿Qué es una unidad rack? Y eso es muy importante. Es el espaciamiento o la unidad de medida de espacio que manejan este tipo de dispositivos. Por ejemplo, arriba a la derecha pueden ver directamente que una unidad rack corresponde a 1.75 pulgadas, es decir, 1,1 pulgadas, o su recíproco en unidad métrica que es 44.45. ¿Ok? Esa es una unidad. Sus equipos de telecomunicaciones en su hoja técnica va a mencionarles este dato. Generalmente los patch panels, los switches, fuentes de poder, etcétera, lo más común es encontrarlas en una unidad, es decir, son muy esbeltas, ¿ok? Caben dentro de estos 44.45 milímetros. ¿Y por qué es importante esto? Pues a la hora de la selección, porque requerimos saber cuánto vamos a necesitar de espacio. Si tenemos a lo mejor 10 equipos que ocupe cada uno 2 unidades rack, ya sabemos que como mínimo vamos a requerir 20 unidades libres perdón, en el armario rack. Eso es muy importante, ya que, bueno, muchas veces me ha tocado saber que compran un equipo y de pronto no hayamos cómo montar el repetidor, no hayamos cómo montar el switch, porque los switches están diseñados para montarse en estos armarios y nosotros queremos adaptarlo en un gabinete de uso general. No queremos decir que no se pueda, únicamente que hay que hacer adaptaciones, ¿ok?
En este caso, la norma, volviendo a la norma, nos habla de recomendaciones en anchos, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que mide el rack, pero por la parte externa puede medir 60, 70 u 80 centímetros, dependiendo de los accesorios que queramos montarles en los laterales. Las alturas normales de esos equipos van desde 12 a 47 unidades para los equipos que son de piso y de 4 a 24 unidades para los equipos que van en pared. De estos equipos, de hecho, hay muchas variaciones, es muy importante también saberlo. Nosotros manejamos con algunas marcas, ¿verdad? Pero pues estas son los usos generales. El más conocido, el más utilizado y más vendido es el rack sencillo de 2 postes. Manejamos también perdón, 4 postes de estándar rack, también como lo ven en la segunda imagen. Racks de pared, estos ya son un poco más eficientes a la hora de ahorrar espacio. Y también manejamos la versión abierta y cerrada, ¿verdad? Para nosotros siguen siendo racks. De igual forma, manejamos los equipos de piso, racks cerrados de piso, ¿verdad? Donde ahí pueden, bueno, todos los equipos que manejamos manejan 4 postes internos, pero todos siguiendo la normativa anteriormente mencionada. Todos son para equipos de telecomunicación de 19 pulgadas y todos son para, bueno, todos son conforme a la norma EIA 310, ¿ok? Eso es lo importante saber de los dispositivos tipo rack. De hecho, también esto, pues hay pláticas, hay cursos que duran todo el día, ¿verdad? Donde se hace más énfasis en los modelos. Y pues básicamente lo que sí hay que revisar muy bien estos equipos es, sí el ancho, pero el ancho quedamos muy claros en que es un estándar, eso no hay tanto problema. Hay que ver el alto, es decir, qué tanto espacio ocupan en los equipos. Y sí, muy importante, ver la profundidad porque la profundidad, si bien hay recomendaciones en la norma para llevarlo a cabo en incrementos de 100 o 200 milímetros, realmente no hay un estándar, te permite ser libre en la parte de profundidad, por lo que cuando tengan un equipo que ustedes crean que es muy profundo, sí vale la pena entrar a los equipos y ver la profundidad de trabajo que tiene cada uno de estos equipos. ¿Ok? Entrando un poquito más, ya para finalizar, los usos comunes de los equipos, pues ya aquí vamos con marcas directamente. Por ejemplo, tenemos una línea de gabinetes llamada Precision. Esta es relativamente nueva, les comento. Esto básicamente es el gabinete, el mejor conocido como gabinete de uso eléctrico. Yo lo veo como uso genérico realmente, ya que este gabinete tiene muy buenas propiedades. Para empezar, pues un precio muy, muy competitivo. Honestamente sí tiene un precio excelente y pues para lo que se les está entregando es un gabinete de calidad con lo que pueden alcanzar a apreciar en la imagen. Es una chapa de seguridad, una tapa inferior de salida de cableado y pues internamente tiene una platina para montar equipos. En la siguiente diapositiva lo veremos, pero antes de eso quiero que vean de favor los modelos que manejamos. Como ustedes pueden verlo, manejamos mucha variedad de ancho, alto y profundidad. O sea, es una variación bastante interesante. Y pues de hecho creo que, si no me equivoco, para finales de este mes va a haber unos 5 a 6 modelos adicionales en otras medidas. ¿Ok? ¿Esto de qué nos sirve? Pues de que no tenemos que gastar más por un gabinete sobrado, ¿no? Hay muchas líneas de productos donde nada más hay un gabinete, no sé, de 20 por 20 y el que le sigue es de 40 por 40. ¿Qué es esto? Pues yo hubiera estado a gusto con el de 30 por 30, nosotros los manejamos, ¿ok? Nosotros no tenemos que hacer eso, brincarnos al más grande, le podemos dar exactamente la solución que requerimos, ¿ok? El uso común de estos equipos, pues meramente yo lo veo muy variado, pero sí es muy común que se utilice en la industria para hacer la instalación de tableros eléctricos. ¿Qué es esto? Un tablero eléctrico pues siempre va a ser diferente, aunque sean dos máquinas iguales, los tableros tienden a cambiar de forma, es decir, son configurables. Aquí, por ejemplo, lo que hacen la mayoría de los instaladores es conseguir el gabinete como si fuera un lienzo en blanco, van cableando y ellos van decidiendo conforme la instalación se va moviendo, va siendo armada, dónde ir, por ejemplo, los botones de paro de motores, muy utilizado para poner botones de paro de motor, para arrancar motores, para poner medidores, ¿verdad? Eso ya se hace abriendo el gabinete, ¿verdad? Adaptándolo.
Cabe mencionar que estos gabinetes tienen un grado de protección IP66 originales, ¿verdad? Por lo que tanto se pueden utilizar para dentro de la industria como para aplicación externa. Nosotros, por ejemplo, manejamos la partida de gabinetes siempre como IP66, pero pues muy importante saber que en el momento en el que los empezamos a perforar y hacerle adecuaciones, va a bajar el grado de precisión, ¿verdad? El grado de IP o el grado de NEMA, como lo quieran ver, pero va a ir bajando, así que hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de adecuaciones. Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿cómo nos pudiera servir para intemperie? Aquí sí perdí un poquito el hilo de qué equipo estábamos viendo cuando se hizo la pregunta, pero yo creo que vamos a hablar de sistemas de rack. Al final manejamos una solución para instalaciones de rack de forma externa, ¿ok? En este caso, los equipos que son para intemperie, pues realmente tienen el grado IP66 para arriba. Los equipos que son IP inferiores, ¿verdad? Que son para uso interior, pues realmente no hay mucho que se puede que hacer para utilizarlos de forma exterior. Por ejemplo, lo que hacen, ¿verdad? Obviamente existen adecuaciones. Hay muchos clientes que un equipo de baja gama de protección, por ejemplo, un IP, que se me ocurrió un IP22 que es para uso interior, pues los clientes les gusta, lo quieren utilizar en la parte externa, pero pues se le hacen adecuaciones. ¿Qué es esto? Generalmente le forman una caseta a lo que viene siendo a los lados y hacia arriba un techo, ¿verdad? Para que no le llueva directo. Lo elevan del piso para que no haya inundaciones y muchas veces se pueden, las ventilas que trae el equipo naturales se le pueden parchar para tener ahí sus filtros o para evitar la entrada de contaminantes al gabinete. Pero sí, un gabinete ya desde su adquisición viene definido su aplicación. Si es, eso se puede valorar con el nivel IP del equipo. ¿Okay? La ventilación, también me preguntan, la ventilación para equipos activos, bueno, aquí sí es un tema muy extenso que corresponde a cableado estructurado y sí no nos da mucho tiempo para revisarlo a fondo. Nosotros manejamos, perdón, nosotros manejamos una línea de productos dependiendo de la línea para extracción de aire. Todavía nosotros estamos en la línea para cableo estructurado, en líneas de disipación de calor, pero con intercambio de calor, o sea, realmente son ventiladores que extraen, o mejor dicho, que meten aire de la parte externa hacia adentro, ¿verdad? Es inyección de aire forzada, pero pues aún no está refrigerada. Eso es un brinco de gabinetes que vamos a dar posiblemente en un par de meses, ¿verdad? Con ya refrigeración dentro de los gabinetes, pero eso lo estaremos informando en una nueva presentación. Y aquí, como les comentaba, no manejamos aún gabinetes con aire acondicionado. Obviamente no es un aire acondicionado como un mini split o como un aire lavado, ¿verdad? Ya que generan ciertos grados de humedad y pues los mini split están calculados para trabajar ciertas horas al día durante cierto tiempo. O sea, realmente a lo que le llamamos eso es aire de precisión. Y posiblemente ya el siguiente mes vamos a sacar algo, les adelanto, ¿verdad? Ya que estamos aquí, vamos a sacar algo de aire de precisión para pequeños cuartos de telecomunicaciones y en segundo paso un gabinete ya muy posiblemente para uso en intemperie con aire acondicionado, ¿verdad? Con aire de precisión. Ojo, estos equipos no son económicos. Nos decía un cliente, bueno, es que yo quiero tenerlo todo, quiero evitarme la caseta, quiero evitarme el mini split, quiero evitarme todo, ármalo en un solo gabinete. Se puede y los vamos a manejar posiblemente, les comento, durante el siguiente mes, pero el costo también va a ser significativo. No sé, les adelanto un ejemplo que tuvimos, la pura caja de refrigeración de aire de precisión, estamos hablando de que en promedio ande dentro de los 800 a los $1,200 el costo de la unidad, ¿verdad? Únicamente, todavía sin refrigeración, todavía sin envoltorio, sin adaptación. Por eso sí es un equipo muy demandado, pero sí es muy costoso, ¿verdad? Tener ese dato. ¿Ok? En este caso también, pues tenemos la marca Epcom Industrial, la cual atiende para necesidades de uso diverso. Aquí no terminamos de ver lo que es Epcom Industrial en gabinetes de uso diverso.
Los más renombrados son gabinetes utilizados para la rama de energía solar. Los que alcanzamos a ver, por ejemplo, son para almacenaje de baterías. El que tenemos en el lado derecho, inclusive, pues pueden ver que tiene simuladas ahí 3 baterías, supongo PL 110 de 12, algo similar, ¿verdad? El ramaje principal de EPCOM es atacar los mercados, vamos a llamarles genéricos, con todo tipo de aplicaciones. Y de igual forma, si ustedes tienen alguna idea de un gabinete de uso común que les esté faltando, con mucho gusto podemos trabajarlo. También estamos abiertos a nuevas ideas. Para finalizar, ¿verdad? Pues nada más nos quedarían 2 filminas. Lo que viene siendo el uso común del cableado estructurado, pues aquí sí está muy definido. No hay mucha, vamos a llamarle mucho que se pueda usar la imaginación para esos equipos, ya que los accesorios ya vienen predefinidos para instalarse en los marcos o los postes de esos accesorios, ¿verdad? Eso es generalmente para distribución de servicios de telefonía, de servicios de internet, vaya, todo lo relacionado con cableado estructurado. Como pueden verlo, la marca Linked Pro es una marca desarrollada desde cero aquí en nuestra casa Cisco, y pues que tiene una solución a excelentísimo precio para cualquier línea de cableado estructurado que ustedes necesiten, ¿verdad? Como último, y pues es un caso, vamos a llamarle un par de casos que nos presentaron, el cual, por ejemplo, con equipos de TX Pro, nos sucede mucho con gabinetería de plástico que se escucha un poco exagerado, pero el poco que le podemos bajar de peso a una instalación en un poste, pues nuestro ingeniero a cargo nos lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque pues ya en un entorno al aire libre, el gramaje o el peso total del sistema va a ser determinante para poder ahorrar en el dado de cimentación o para poder literalmente sacar adelante una instalación, ¿verdad? Tener en cuenta que los gabinetes TX Pro están diseñados para el uso de intemperie y pues son los gabinetes más vendidos de Cisco. Y pues básicamente sería todo. El último, vamos a llamar, el último producto que les quiero compartir y que es también relativamente nuevo, es sistemas, vaya, vamos a llamarle semiautónomos de refrigeración. Bueno, no refrigeración, de ventilación, porque hablamos que la refrigeración es otro tema. Estos gabinetes de línea LP Fortes han tenido bastante éxito aquí con nosotros, ya que son muy adaptables a nuestras instalaciones. Los equipos pueden quedar instalados en lo que viene siendo en torre, en poste redondo, poste cuadrado, pueden quedar en lo que puede ser también a nivel de suelo, no hay ningún problema. Y la ventaja, pues es número uno, que cuentan con sistema de seguridad, una chapa de seguridad muy robusta. Cuentan también con sistemas de ventilación forzada, pero de forma automatizada. Estos equipos traen un termostato que se les configura una temperatura de activación y otra desactivación, y ustedes se preocupan porque el equipo siempre esté activo en todo momento, consumiéndoles energía. Nada más entraría cuando haga falta, y como podemos ver, pues nos ahorra bastante espacio y nos da una muy buena presentación instalar directamente el equipo de forma externa, ¿verdad? Estos equipos, si tuviéramos que hacerla, tendrían una valoración aproximada de un IP65, es decir, cuenta con filtros por lo que no le entra polvo, y pues puede resistir ataques de lluvia en todos los ángulos, es decir, lluvia torrencial sin presentar infiltraciones de agua. ¿Okay? En la parte de adentro también trae un tomacorrientes básico de 4 entradas, con 15 amperes máxima de salida sumada. Y pues creo que es una solución bastante eficiente para esos sitios que se instalan en el techo, como se puede mostrar en la imagen. Y es una alternativa más que estamos manejando con nuestra familia de productos Linked Pro. ¿Okay? Esto se los hago mención porque pues a veces no nos da tiempo, ¿verdad? Tanto a nuestros compañeros de ventas como al departamento de ingeniería poder mostrar cada uno de los productos, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos? Pero ustedes saben que tenemos demasiados productos y el tiempo es muy reducido. Pues básicamente sería todo por nuestra parte. La idea, perdón, antes de terminar me preguntan cuál es el código del producto. Aquí al parecer se movió el texto, aquí lo había puesto. El modelo es L de Lalo, P de Papa, Forte, LP Forte,
y la versión pequeña es 09U y la versión grande es terminación 24U. ¿Ok? LP Forte 09U y LP Forte 24U. Obviamente el primero es de 9 unidades y el segundo es de 24 unidades de espacio. ¿Okay? Y creo que sería todo. Sí, exactamente, ingeniero. LP Forte 24U. En este caso les menciono, si tienen algunas dudas nos podemos quedar unos momentos a resolverlas. Si no, pues como les comento, les agradezco mucho por su asistencia. Tanto la presentación como el video estará en un par de días en la página web de Syscom, en el área de descarga de webinars. Y pues les agradezco nuevamente su tiempo y su disposición. Cualquier duda quedamos abiertos a sus correos, a sus llamadas, sin problema alguno. Y dejo mi correo daniel.carreon@syscom.mx para cualquier proyecto a medida que les podamos apoyar. Nosotros, aparte de dar el producto, como ustedes bien lo saben, damos el servicio de apoyo técnico. Si tienen alguna duda en algún componente, las capacidades de cada uno de ellos, etcétera, no duden en hablarnos o mandarnos un correo, con gusto le apoyamos. ¿Ok? Pues por mi parte es todo y pues muchas gracias. Que tengan muy buen día. Nos quedamos para atender únicamente una pequeña duda y nos retiramos. Muy buen día. Ok, nos pregunta el ingeniero Joaquín Yáñez si se pueden alojar baterías. Sí, sin problema alguno. De hecho, el fondo, ahí en la imagen que presentaba, trae un fondo, se alcanzan a ver una pequeña canaleta que impediría, por ejemplo, colocar baterías. Ese canaleta, de hecho, esa es la foto del prototipo, ¿verdad? Esa canaleta ya se la cambiamos debido a que impedía que se colocaran correctamente baterías. Sí se pueden colocar baterías, por ejemplo, está calculado que le quepan 2 PL100 de 12 o similares en el fondo, sin problema algunos, ¿verdad? Ya para los niveles superiores se pudieran colocar charolas de 4 puntos para colocar baterías, pero sí yo lo reduciría máximo a unas 4 baterías, ¿verdad? De ese calibre, porque sí son muy pesadas. Si se utiliza a nivel de suelo, creo que no hay ningún problema, pero si se utiliza para instalación en una torre como el que tenemos en la imagen, pues le estaríamos cargando ya mucho peso a la torre de un solo lado, ¿ok? Tener cuidado en eso. Pero sí, puede manejar acumuladores sin problema alguno, ingeniero. De hecho, estos equipos del LP9 han vendido bastantes y la gran mayoría se han ido para instalaciones en torre y o poste. ¿Ok? Sí está un poco tosco porque pues bueno, finalmente siguiendo el estándar 19 pulgadas, pues el equipo de ancho va a medirnos casi siempre, ¿verdad? Más de 60 centímetros. Por eso es importante saber que aunque se vea tosco, pues es la instalación correcta, ¿verdad? Para que los equipos trabajen adecuadamente. Aquí sí como comentario, pues hay muchos equipos que no permiten, ¿verdad? O que regulan bastante bien el acomodo, es decir, un DVR no lo puedes torcer, no lo puedes acostar por el enfriamiento y por la disposición del disco duro, ¿verdad? En estos equipos no se tiene que sacrificar ninguna de esas características, se puede colocar directamente en rack, quedando perfectamente horizontal. Ok, aquí me pregunta nada más, bueno, estos equipos, el material de fabricación de los que tenemos en la pantalla es lámina galvanizada, tal vez se me pasó decirlo. Aunque se vea que está pintado como cualquier gabinete de lámina negra, estos están fabricados de lámina galvanizada. De hecho, se sienten muy rígidos. La lámina galvanizada queda un poco más, estructuralmente un poco más fuerte que lámina de acero negra. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que si les llueve o que si se le llega a caer la pintura, pues los equipos van a seguir teniendo la protección de lámina, ¿verdad? No pasa lo mismo con los de lámina negra. Los de lámina negra, si por alguna razón le dimos un golpe, tumbamos la pintura, la lámina negra se va a empezar a oxidar muy rápido. Estos equipos en mención, lámina galvanizada, no van a presentar ese caso. Eh, ok, perfecto, pues creo que sería todo. Pues nuevamente agradezco a nuestros asistentes. Cualquier duda, nuevamente quedamos a su disposición para cualquier proyecto o cualquier duda. Nuestros teléfonos aquí en Syscom, tal vez ya los conozcan, se los recuerdo, aquí en Chihuahua es 614 4
415-2525. ¿Ok? Cualquier duda que tengamos, quedamos a la orden. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta luego.